Bienvenidos a todos, estaremos hablando de números primos y números compuestos. Objetivos. A través de una serie de actividades, el estudiante, número 1, definirá número primo, número compuesto, factores y factorización prima. Número 2, identificará los números primos hasta el 100 utilizando la criba de Eratóstenes. Número 3, determinará la factorización prima de un número natural mediante el método de árbol y el método de divisiones consecutivas. Los temas a discutirse serán identificar números primos del 1 al 100, el teorema fundamental del álgebra y factorización prima. Vocabulario matemático. Número primo. Número que solo es exactamente divisible por sí mismo y por 1. Número compuesto. Números que no son primos. Factor. Número que se multiplica por otro para obtener un producto. Árbol de factores. Diagrama que muestra cómo se descompone un número entero en sus factores primos. Factorización prima. Número escrito como el producto de sus factores primos. El matemático griego Eratóstenes, siglo III a.C., ideó una manera rápida de obtener todos los números primos. Se trata de un procedimiento denominado criba de Eratóstenes, que veremos cómo funciona encontrando todos los números primos entre 1 y 100. Teniendo todos los números en una tabla, se trata de ir buscando los que sean múltiplos de algún número y por tanto sean compuestos para descartarlos como primos. Los números que nos queden sin descartar serán declarados números primos. Vamos a estar utilizando el método de Eratóstenes para encontrar los números primos entre 1 y 100. Empezamos colocando los números del 1 al 100 como se muestra en esta tabla. De esta forma se nos va a hacer más fácil observar los patrones que se forman por los múltiplos de cada número. En nuestra tabla vamos a empezar marcando el 1, descartándolo como número primo. A pesar que el 1 no es un número compuesto, tampoco se considera un número primo. Como pueden ver, ya hemos tachado todos los múltiplos de 2, que es nuestro próximo número. El 2 no se tacha porque el 2 es un número primo, ya que solo tiene como divisor el 1 y el 2, y el 2 va a ser nuestro único número primo que será par. Como pueden ver, ya todos los múltiplos de 2 en esa tabla están tachados y se descartan porque esos son números compuestos. Ahora en nuestra tabla hemos tachado todos los múltiplos de 3, que es el próximo número que está en esa tablita sin tachar. El 3 no se tacha porque el 3 es un número primo. Ahora hemos buscado todos los múltiplos de 5 y los hemos tachado en nuestra tabla. Los hemos descartado ya que son números compuestos. El 5 se deja sin marcar ya que es un número primo. Ahora en nuestra tabla hemos tachado los múltiplos de 7, ya que era nuestro próximo número sin marcar en la tabla. El 7 no se tacha porque el 7 es un número primo. Y ya no es necesario seguir tachando números porque ya hemos tachado todos los números compuestos. Los números que nos quedan en esa tablita son todos primos. Podemos determinar entonces que los números que nos han quedado sin marcar son todos números primos, así que ya tenemos la lista de números primos entre 1 y 100. En esta actividad los estudiantes podrán encontrar números primos entre 1 y 100 utilizando la criba de Eratóstenes. Podrán entrar al link que se muestra en pantalla, completar la actividad y autocorregirse las veces que sea necesario. Ya tenemos la lista de los números primos entre 1 y 100. Es importante que el estudiante se familiarice con esta lista. A medida que pueda, trate de memorizar los primeros números de la lista para que los pueda utilizar con mayor efectividad. El teorema fundamental de la aritmética afirma que cualquier número natural mayor que 1 se puede descomponer como un producto de números primos, pudiendo repetirse alguno, y esta forma es única para dicho número, aunque el orden de factores pueda ser diferente. La factorización prima consiste en descomponer un número y escribirlo como producto de sus factores primos. Estaremos usando dos métodos para encontrar la factorización prima de un número, un árbol de factores y el método de divisiones repetidas. Para hacer la factorización prima de un número utilizando un árbol de factores, vamos a estar utilizando el siguiente procedimiento. En este caso, el número dado es 45.
Vamos a comenzar encontrando dos factores, los cuales multiplicados por sí nos den el mismo número. O sea, vamos a encontrar dos números que multiplicados entre ellos nos den 45. Uno de esos factores tiene que ser un número primo para poder hacer este diagrama. En este caso, aquí escogieron el 5 como factor y el 9. El 5 es el factor primo. El 9 sería un número compuesto y lo van a colocar de la siguiente manera. En la rama de la izquierda del árbol van a colocar ese factor que sea primo, que ya no se tenga que seguir descomponiendo y se va a sombrear de amarillo. En la rama derecha del árbol vamos a colocar el factor que es el número compuesto, que sea número compuesto que tengamos que seguir descomponiendo. Entonces vamos a continuar descomponiendo el factor que sea número compuesto, que en este caso es el 9. Entonces, debajo del 9, vamos otra vez a hacer otra ramita. En la rama de la izquierda se coloca el número primo. Entonces, ya en este caso, como en la derecha también vamos a tener un número primo, lo vamos a sombrear los dos de amarillo y hemos terminado nuestra descomposición. Porque ya en todas las hojas del árbol tenemos números primos, que en este caso es 3, 3 y 5. Y luego de eso lo vamos a escribir de forma exponencial de ser posible. En este caso, como el 3 se me repite, lo vamos a escribir de esta forma. 3 a la 2 por 5. En los siguientes ejercicios de práctica estaremos hallando la factorización prima de los siguientes números compuestos utilizando un diagrama de árbol. Luego los vamos a escribir en forma exponencial de ser posible. Como pueden ver en los ejercicios de práctica, ya usted tiene el diagrama de árbol prehecho con las cajitas, que es más fácil identificar si se equivoca. El primer número que vamos a estar descomponiendo es el 20. Tengo que buscar dos factores que multiplicados entre sí me dé 20. Yo voy a escoger el 2 y el 10. Como el 2 es el número primo, lo voy a escribir en la rama de la izquierda. Como el 10 es el número compuesto que tengo que seguir descomponiendo, lo voy a poner en la derecha. Quedando de la siguiente forma. Ahora voy a descomponer el 10, que es un número compuesto. Ya el 2 no hay que seguir descomponiendo porque ya eso es un número primo. Yo voy a escoger como factor el 2 y el 5. Y esos son los dos factores que voy a colocar en las cajitas. Ahora en las hojas de mi árbol ya todos los números que yo tengo ahí son primos. El 5, el 2, el 2, lo sombreo amarillo porque esos son los números que voy a escoger para escribirlos en forma exponencial. Como en este caso el 2 se me repite dos veces, lo voy a escribir 2 a la 2, lo voy a poner aquí. Entonces 2 elevado a la 2 por 5 sería la factorización prima del número 20 de mi primer ejercicio. Vamos a pasar ahora a resolver el segundo ejercicio, que sería el 54. De igual forma tengo que buscar dos factores que multiplicados entre ellos mismos me dé 54. En este caso yo voy a estar escogiendo el 2 y el 27. El 2 lo voy a estar colocando en la cajita de la izquierda y el 27 en la cajita de la derecha, que el 27 es un número compuesto, el cual tengo que seguir descomponiendo. El 27 lo voy a estar descomponiendo y escogí 3 y 9 como factor. El 3 es un factor primo, un número primo, que se lo coloco en la cajita de la izquierda, ya no hay que seguirlo descomponiendo. El 9 lo coloco en la de la derecha porque todavía descompone. Y lo descompuse en 3 y 3. Ya todas las hojas del árbol tienen números primos. Los sombreo amarillo porque esos son los números que voy a estar escogiendo para escribir en mi forma exponencial. El 3 se me repite 3 veces, eso me va a quedar 3 elevado a la 3. Y la factorización prima del 54 va a quedar 2 por 3 elevado a la 3.
Ahora vamos a pasar a resolver el próximo ejercicio, que es el número dado es el 36. Tengo que buscar dos factores que multiplicados entre ellos mismos me dé 36 para colocarlo aquí en mis cajitas. Siempre uno de esos factores tiene que ser un número primo. Yo voy a escoger el 2 y el 18. El 2 lo voy a colocar en mi cajita de la izquierda, porque ese no se sigue descomponiendo al ser un número primo. El 18 lo voy a colocar en mi cajita de la derecha, porque el 18 lo tengo que seguir descomponiendo porque ese todavía es un número compuesto. El 18 lo descompuse en 2 y 9, esos son los dos factores que yo escogí. Como el 2 es número primo, lo coloqué en la cajita de la izquierda. El 9 es número compuesto, lo coloco a la derecha porque lo tengo que seguir descomponiendo. Para el 9 escogí 3 y 3. El 3 es número primo, por lo tanto ya sombreo en amarillo todas las hojas del árbol. Y esos son los números que voy a estar escogiendo para escribirlos en forma exponencial. El 2 se repite dos veces, por eso acá arriba cuando lo voy a escribir en forma exponencial, escribo 2 elevado a la 2, porque el exponente es la cantidad de veces que se repite ese número primo en las hojitas del árbol. Y el 3, como se repite dos veces, también va a ser 3 elevado a la 2. Y la factorización prima del número 36 va a ser 2 elevado a la 2 por 3 elevado a la 2. En los siguientes ejercicios de práctica, los estudiantes hallarán la factorización prima de números compuestos utilizando un diagrama de árbol. Luego escribirán en forma exponencial de ser posible. Estos ejercicios se completarán sin ayuda de la maestra. Luego se discutirán para que el estudiante pueda corregir su respuesta. Durante la discusión de los ejercicios de práctica, se contestarán las preguntas y dudas de los estudiantes. Luego los estudiantes corregirán su trabajo. Estaremos explicando el método de divisiones repetidas para buscar la factorización prima de un número. Este método es uno de los más utilizados, que consiste en escribir el número considerado y trazar a su derecha una recta vertical. A la derecha de la recta se escribe el menor de los divisores que sea un número primo. El cociente obtenido se escribe debajo del número y se vuelve a dividir por el menor de sus divisores que sea un número primo. El cociente obtenido se escribe debajo del número y se vuelve a dividir por el menor de los sus divisores que sea un número primo y así sucesivamente hasta obtener como cociente un número primo. Así, por ejemplo, para descomponer el número 630 en un producto de factores primos procedemos del siguiente modo. Vamos a hallar el producto de factores primos de los siguientes números utilizando el método de divisiones repetidas. Este método consiste en escribir el número, en este caso nuestro primer ejercicio, el número dado es 96. Vamos a escribir el número y a la derecha del número vamos a trazar una línea. Y vamos a buscar el menor de los números primos que divida al 96. Que en este caso el menor de los factores primos que divide al 96 es el número 2. Y vamos a dividir 96 dividido entre 2. El 2 se va a colocar a la derecha de la línea trazada. 96 dividido entre 2, que el 2 es el menor de los números primos que divide al 96, es 48. El cociente de esa división se va a colocar debajo del número original, debajo del 96. Y luego usted va a buscar ahora un número primo que divida al 48 y va a escoger el menor de los números primos que divida al 48, que en este caso también es el 2. 48 dividido entre 2. El 2 lo va a colocar al lado del 48. Y 48 dividido entre 2, el cociente de esa división, que es 24, lo voy a colocar debajo de 48. Y así voy a seguir sucesivamente. Voy a buscar el menor de los números primos que me divide al 24, que es 2. 24 dividido entre 2 es 12, lo coloco debajo del 24. Voy a buscar el menor de los números primos que me divide al 12, que es 2.
12 dividido entre 2, el cociente lo coloco debajo del 12. 6 dividido entre 2, lo coloco debajo del 6, que es 3. 3 dividido entre 3 es 1. Y ya al mi cociente ser 1 o el resultado de esa división es 1, ahí ya usted va a terminar y va a colocar los números que tiene a la derecha de la tabla en forma exponencial, que entonces este es el resultado de la factorización prima del 96. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Como el 2 se me repite 5 veces, lo voy a escribir 2 elevado a la 5 por 3, porque el 3 solo se me repite una, y el resultado de la factorización prima del 96 es 2 elevado a la 5 por 3. Ahora vamos a resolver los ejercicios número 2 y número 3 y luego se verificarán sus respuestas. Después de discutir los ejercicios, el estudiante podrá verificar su respuesta y aclarar dudas. Dale like a este video, suscríbete al canal y enciende las notificaciones para futuro contenido.